la estación del norte de Valencia de Renfe, de trenes. En la estación norte. ¿Dónde estamos? De Valencia. En la estación del norte. Estamos en la estación del norte, en Valencia. Sí, en Valencia, la estación de Renfe. Vale, podéis cogerlo para... Estábamos hablando ahora de que si era el grupo Dover. ¿Es el grupo Dover que va a tocar? Vamos a volver por aquí seguro. Hola, buenas noches, Maxias. Una chica por ahí que ha pedido antes Lori Jackson. Con los años hemos decidido que los acústicos de Dover tienen que ser como han sido siempre en realidad, porque siempre que hemos intentado que un acústico pase de guitarra y voz, al final siempre nos hemos desinflado y no terminábamos de verlo claro. Entonces, un acústico de Dover básicamente es enseñar cómo es la canción en el momento en el que se le ocurre a alguien de nosotros. Esa melodía acompañada con una guitarra de la manera más sencilla y más primitiva, ¿no? Bueno, es que yo hablo muchísimo. Cuando me subo al escenario me entra verborrea y no me acuerdo ya muy bien lo que estaba diciendo. Yo creo que estaba contando que algunas canciones, por ejemplo, como Let Me Out, no la habíamos tocado nunca en acústico, porque Let Me Out no salió de manera acústica, salió ya con una base de batería que me había preparado Jesús y una guitarra ya con efecto. Entonces, por ejemplo, Let Me Out pues era la primera vez que la hacíamos acústica. Yo creo que es de las pocas canciones que no ha salido de una guitarra y una voz, ¿no? Con la guerra del Virgen Tumi tocábamos en muchos sitios raros. ¿En búnkers de los Andes Rebeldes? Sí, es verdad. Sí, es verdad. En Alemania bunkers, hemos sí. tocado en un par de búnkers. En México hemos tocado tocábamos en un camión que recorría México de punta a punta, que era aquello tremendo, en un camión que se iba destartalando y luego te subías a la azotea del camión y tocabas, y luego volvías a bajarlo todo abajo y te ibas a Chihuahua, te ibas a Tijuana. Eso curte. Sí, aquello curtió mucho, sí. Vamos a tocar una canción que la hicimos directamente ya con batería y con todo, o sea que normalmente nosotros las canciones las empezamos así, con una guitarra y Cristina cantándola, y luego ya las desarrollamos, y esta no, esta la empezamos directamente ya con toda la tralla. Y bueno, pues a ver qué tal queda. Se llama Let Me Out.
Muchísimas gracias, hasta pronto, ojalá. Un break en music de verdad. Regalos, siempre nos traen algún regalo. Regalos y besos. Beso. Pues sacamos lo que tiene de bueno es saber que hay gente a la que le importa la música que nosotros hacemos, y eso siempre es, aunque sea un encuentro de un segundo, de hacernos una foto, de firmar algo, siempre es una cosa para nosotros muy emocionante, muy especial, porque nos sigue pareciendo un privilegio que haya gente que realmente se mueva por vernos, que le guste nuestra música, que tenga nuestros discos, y entonces eso es, siempre es que te digo, es muy especial. El contacto en el escenario es muy bueno, pero luego el contacto de cara a cara es en el que dices, fíjate, estamos aquí los dos y a esta persona le importa lo que hacemos. Porque creo que llevo yéndonos desde los 14, que es cuando empecé a saber que me gustaba la música. Y porque han ido acoplándose poco a poco, han ido cambiando, han ido evolucionando y eso siempre van creciendo contigo, se acoplan. Pues mira, yo soy una de esas 600 o 700 personas que compró el Sister hace un porrón de años, en el 90 y poco, y los he seguido, vamos, desde el primer día, me encantan. Una pregunta difícil. Pregunta complicada. Es difícil, es una pregunta difícil, pero a la vez muy fácil. Es un grupo que cada vez que hace una música que nos gusta mucho, nos gustan las letras, un grupo que no tiene miedo a lo que le digan, que hacen lo que les apetece en cada momento, y unas canciones que llegan y que en directo lo dan todo. Sí, la verdad que sí. Era una cosa natural, entonces había muchos grupos en España que cantaban en inglés porque se escuchaba mucha música norteamericana o inglesa, y no fue una decisión así consciente. Y yo he ido mejorando con los años, y a base de escuchar, de ver películas, de ver series. Pero siempre, para mi gusto, siempre tienes un acento muy bueno. Pues muchas gracias. Fue una colaboración por separado. Sí, telepática. Telepática, sí, porque a pesar de que nos vemos continuamente, ellos hicieron su parte, nos la mandaron, hicieron todas las bases ellos y nos la mandaron al local, y nosotros, Chris grabó la voz, las partes que ella cantaba, y yo grabé una guitarra. Que no sé ni siquiera si está la guitarra que yo grabé. Sí, está. Y luego ellos lo mezclaron. O sea que fue, ya te digo, a pesar de que nos vemos prácticamente todas las semanas, sobre todo en aquella época nos veíamos muchísimo, pero fue cada uno en su estudio. Sí, en realidad el contacto lo hicimos más, la tocamos juntos en una fiesta de unos premios de la revista Glamour. Sí, es verdad. Y ahí ya la tocamos en directo, cantamos Olvido y yo. Pues yo creo que ya el día que queramos tocar cualquier canción nuestra, la podemos tocar como era cada una, como ha sido grabada también perfectamente, podemos mezclarlo todo tranquilamente. Ahora estamos retomando un poco tocar canciones del pasado como eran, que hemos estado tocándolas muchas con el sonido electrónico durante años. Yo creo que las podemos tocar como queramos. A mí personalmente me daría pereza ahora coger canciones de la última temporada y ponernos a pasarlas a otra cosa. Sí, las canciones de Caquenet, que tenían un aire muy africano, yo creo que tienen que tenerlo, porque eso no tiene sentido. Y las canciones de Let Me Out
perdona, de Folk City Lights, yo creo que también están muy pensadas para ser canciones de baile. Entonces, de momento no creo que vayan a sufrir transformación. Y en cambio, sí que han pasado ya 7 años sin tocar las canciones de rock como eran, y ahora nos ha entrado un apretón y nos apetece. Nunca hemos pensado en tirar la toalla, siempre ha habido momentos mejores, momentos peores, pero siempre hemos seguido con lo que nos gusta, que era tocar, y el grupo que es lo nuestro. Claro. Y respecto al que está empezando, lo primero que no se puede tener miedo en la vida, entonces hay que... Cuando yo creo que la música es que te gusta y es una pasión y lo haces porque te gusta tocarlo. Luego lo demás son cosas que vienen. Y Además, hoy en día la gente cuenta con internet. Claro. Yo creo que eso es... Yo creo que antes era de alguna manera más difícil de la nada pasar a que te conociera alguien, que te hiciera caso una discográfica. Ahora te puedes montar tú más o menos el chiringuito y anunciarte y en fin. Y además yo creo que cuanto peor están las cosas, menos miedo hay que tener y más hay que hacer lo que te apetece para sobrevivir, para poder vivir de tu música y ganar dinero con ella, para hacer lo que te apetece con tu música, te digan lo que te digan, en fin. Hombre, hay miles, hay muchos conciertos, ¿no? Que son muy especiales. Yo recuerdo, por ejemplo, el primer concierto que tocamos con Samuel en Londres. En Londres, es chidísimo. Estábamos los primeros siempre se nerviosísimos. acuerda uno cuando la primera vez que te subes. Sí. Yo creo que eso siempre... Sí, además era Samuel muy se estrenó- excepcional para nosotros tocar en Sí, Londres. Samuel se estrenó en Londres. Y yo no sé tú, yo estaba histérica. Sí, yo me lo pasé muy bien, yo no... Estaba Fue un buen concierto. Yo estaba muy Yo nerviosa. no recuerdo eso. Hay muchos, yo recuerdo muchos muy buenos. Recuerdo un concierto en una ciudad pequeñita de Suiza, en Lucerna, que empezó, era una sala, y empezamos a tocar Seaweed, y empezó toda la sala, boom, boom, a botar, se movía todo el escenario, todo, y era como una cosa increíble, ¿no? Estábamos en Suiza y de repente estaba toda la sala llena y todo el mundo ahí, ¡buah!, pegando los botes. Sí, o Estapalapas, ¿te acuerdas? México, fuera de una cárcel, en una zona que no había ley, nos dijeron nada más llegar allí que la policía no entraba, pasara lo que pasara. Y de hecho pasó, se fue la luz, pero resistimos, no creas, que era una gente dura. El changuito del chopo. Hacíamos de todo, sí, pero comparado con el changui No, de eso Chopo, no, el changui changui del de Chopo. Chopo era el cielo. Esto era el mercado, aquel mercadillo. Estaban poniéndose verdad. todos en pegamentos, pobres. En fin, muchos En fin, conciertos. muchos. Memorables.